Señor, iniciamos este día hablando contigo. Si esto es como levantarse de la cama para salir a vivir, a enfrentar la vida espiritualmente, entonces empezar contigo es levantarse de la cama con pie firme, pie derecho, correctamente, pero afirmando, Señor, ambos pies sobre la verdad, para caminar en la verdad, Señor, para andar en la verdad y por eso que seamos prosperados en todas las cosas, porque con la verdad va a haber prosperidad de alma. Con la verdad hay prosperidad de alma, prosperidad en nuestro andar, por tanto, tendremos salud y, Señor, sobre todo, andando en la verdad, conocemos la verdad y nos afianzamos a ella y conocemos las ventajas, las virtudes, los atributos de la verdad. Conocer la verdad y reconocerla para que sea nuestro estilo de vida, Señor, es lo que tú quieres. Por eso creemos, Señor, que cada mañana tú también quieres que nos acerquemos a ti como individuos, claro que sí, pero también como hermanos en Cristo. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esto que tú pusiste en nuestros corazones de tener estos tiempos en la mañana también, como iglesia que se reúne para cuidarse, para orar unos por otros, para expresar inquietudes y encontrar respuestas en ti, Señor. Porque las respuestas no están en mí. Digo lo que tú me muestras, Señor, y lo que tú sustentas con tu propia palabra y con tu espíritu. Señor, hoy estamos porque necesitamos de ti, y por eso estamos delante de ti, y porque es lo justo. Vivir delante de la justicia es lo justo, obviamente. Entender la justicia es lo justo, obviamente. Y vivir esa justicia es lo necesario, imprescindible. Obviamente, Señor. Enséñanos a vivir. Seguimos aprendiendo y queremos aprender mucho más. Enséñanos a vivir, Señor. Somos tus hijos. Tenemos un Padre que quiere enseñarnos, protegernos con tu mano poderosa y protegernos de decisiones equivocadas con tu palabra maravillosa, perfecta. Aquí estamos, Señor, humildemente, porque eso sí, humildemente nos disponemos a escucharte. Delante de ti, en nombre de Cristo Jesús estamos. Háblanos que tus siervos te escuchamos. Amén. Muy bien, gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a meditar sobre algo que Dios nos ha dado desde el principio: cobertura, protección, provisión. Y vamos a enfocarla en dos aspectos: la cobertura de Dios como Él, y por medio de la cobertura y también esa cobertura que nos ofrece por medio de la iglesia. El título de hoy, la palabra de hoy se titula La cobertura de Dios y la iglesia para el creyente. Dios cubre, la iglesia cubre. De hecho, la iglesia que no da cobertura espiritual no es de Dios. Si no hay una cobertura apegada a la voluntad de Dios, no es de Dios. Si no es una iglesia que está conectada a la voluntad del Padre, ¿cómo puede ser del Padre y cómo puede ser cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia? Vamos a meditar en esto, recordando que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si vemos en Hechos capítulo 2, están haciendo una iglesia. Y vemos que Dios cubrió a los creyentes, a esos creyentes que estaban en el aposento alto, los cubrió de la cobertura de su espíritu. Y allí también les ofreció a esos creyentes una hermandad en Cristo. Les ofreció una iglesia. Y no era el plan de Dios que estuviéramos solos. Por eso es que como Dios nunca quiso que estuviéramos solos, nos provee en lo espiritual de una cabeza que es Cristo, sí. Claro, por supuesto, no estamos solos espiritualmente, lo tenemos a Él y ya no andamos a ciegas si queremos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos muestra todas las cosas. Pero en el plano natural nos ofrece una iglesia que es conformada por creyentes en Cristo, que es Jesús. ¿Qué es la iglesia? La reunión de los que creen en Cristo, que creen
que Él es el Señor, que por medio de Él tenemos vida eterna, pero que eso sí, tenemos que arrepentirnos de nuestras viejas obras y seguirlo, escuchar su voz y seguirlo, para que entonces tengamos la señal de que somos ovejas de Él, somos de su redil, de su prado. Bien, en Mateo 18:20, y vamos a ver por qué es importante para nuestra vida tener la cobertura de Dios, pero también la cobertura de la iglesia, y por qué no debemos vivir en esto de que yo tengo mi relación particular con Dios, yo no necesito a nadie. Porque el problema es que si no tengo una cobertura de la iglesia y si no estoy bajo la iglesia que Él fundó, por supuesto que es la iglesia de Cristo, la reunión de todos los creyentes, no solamente no tenemos su cobertura, sino que nos servimos como agentes de cambio. Porque el Señor quiere por medio de la iglesia que el reino de los cielos sea extendido, que haya más justicia en esta tierra donde hay demasiada injusticia, donde los malos se conviertan al bien, donde se mitigue o se ahogue la violencia. Vamos a Mateo 18:20, porque esto es muy importante para ver cómo tenemos una cobertura de Dios y de su iglesia, pero también cómo la iglesia y Dios están para también extender su reino y ser parte de algo muy importante. Mateo 18:20, porque repito, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo muy conocido lo estuvimos examinando y nos impulsó algo que ocurrió muy especial en la reunión del fin de semana. Hicimos una mini vigilia, ¿recuerda? Y si alguien, no, aunque si alguien no lo supo, se entera, pues. Hicimos una mini vigilia donde pasó algo muy especial. Fue una mini vigilia de intercesión. Allí estuvimos orando por los niños, porque están viviendo gran peligro nuestros niños. En el mundo sí, y en nuestro país ahora esto ha tomado mucho más fuerza. Eso que ocurrió allí, donde éramos más de 2 o 3 congregados en nombre de Cristo, nos garantizó que el Señor estaba ahí. Y estamos haciendo oraciones guiadas por el Espíritu, con clamor, con dolor por los niños. Yo creo que algo pasó y algo va a pasar. Y si persistimos como iglesia, algo va a ocurrir. Pero miren que no es que Dios no estime la oración de una sola persona. Por supuesto que en una conversación, porque la oración es hablar con Dios, de una persona con Él solo pueden pasar cosas. Por supuesto, por la oración de Moisés, el Señor tuvo misericordia de su pueblo de miles, por supuesto. Por la oración de Abraham, esta conversación que él tuvo, pero si hubiera por lo menos un tantito así de justos. Y ahí vemos cómo Lot y sus familias fue salva, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, sí, ciertamente con uno, pero aquí el Señor dice que hay algo más también. Cuando 2 o 3 en el nombre de Cristo y por la fe en Cristo dice, ¿sabes qué? Vamos a estar juntos, Dios está en medio de nosotros. Y vamos a aprovechar esto que Dios está en medio de nosotros para pedir por otros. Porque eso fue lo que ocurrió en la mini vigilia. Vamos a aprovechar que estamos juntos, congregados en nombre de Cristo, para interceder por los niños. Y así que el Señor tiene cobertura en nosotros, pero también nos usa para que esa cobertura se extienda por medio del clamor. Pero bueno, vamos a enfocarnos también en cuánto es importante para afectar al mundo, sí, para cubrirnos unos a otros, porque también cuando pedimos por la salud de unos u otros, por la protección, libra a mi hermano que está en situación de peligro, de escasez. El Señor utiliza la iglesia para que no solo seamos cubiertos por esas oraciones, sino incluso por la ayuda que nos podemos dar. Y eso lo vamos a ver más adelante, también la ayuda que como hermanos nos podemos dar en términos materiales incluso. En Mateo 16:18, vamos a seguir desarrollando este tema. ¿Por qué el Señor quiere que estemos congregados en su? Porque quiere. Esto está establecido en Mateo 18:20. Pues antes en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él.
¿Cuál es la roca? La afirmación que hizo Pedro. Tú eres el Cristo. Sí, yo sé que hay el debate que si la piedra es Pedro, la piedra, ¿quién es? Pues Mateo 18:20 me lo dice, donde están 2 o 3 congregados en nombre de Cristo. Sobre esta verdad que fue la que dijo Pedro, tú eres el Cristo, Hijo de Dios bien viviente, por supuesto, sobre eso se edifica una iglesia que se congrega. Es evidente. Es más, recuerden que Pedro incluso él dice que no habló de él como la piedra. Nosotros de repente hemos escuchado que a Pedro se le adjudica que es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Sin embargo, Pedro, en su primera carta, si no me equivoco, sí, claro, o sea, que efectivamente en esta carta él afirma que es Cristo la roca angular. Él es la piedra de ángulo, Cristo. Y por tanto, nosotros como iglesia nos reunimos en su nombre, pero ¿para qué ahora? Bueno, ya aclarado ese punto, creo que está aclarado que la iglesia es lo que se edifica sobre Cristo, sí, sobre la declaración, Cristo, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, ese eres tú. Y sobre todo lo que implica eso, edificamos la iglesia y somos cuerpo de la cabeza que es Cristo. Vamos a Efesios 2. Por si acaso nos queda la duda acerca de cuál es la piedra. Aseguró Pedro, lo aseguró Pablo también en Efesios 2 del 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Bien, pero vamos a ponerle énfasis, es que claro, muy atentador en buen sentido, la buena tentación, exaltar que Cristo es la piedra del ángulo, la piedra principal del ángulo. Pero quiero, o también necesario para el entendimiento de este tema, que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Lo primero que dice en Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Entramos en otra dimensión, somos conciudadanos, tenemos la misma ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él lo dijo también a los filipenses, Pablo. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, si somos miembros de la familia de Dios, o sea, ser iglesia no es solamente ser personas que ocupan una banca en una congregación, en un lugar bonito, chiquito, grande, no tan bonito, o sea, por encima de eso, somos miembros de la familia de Dios. O sea, cada vez que nos reunimos como iglesia, nos reunimos como esas maravillosas reuniones que deben tener las familias que se aman, ¿verdad? Somos miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? Colosenses 3:16. Recuerde que el tema es, nosotros tenemos la cobertura de Dios, la protección de Dios por medio del mismo, pero también una protección, una cobertura por medio de la iglesia. Él ha puesto una iglesia para que nos proteja, nos cubra. ¿Cómo nos protege? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero que todo, aquí vemos algo claro. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dice el Señor, guarda, hijo mío, tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué es lo que contamina nuestro corazón? Nuestros pensamientos, cuando esos pensamientos, por supuesto, no están apegados a la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos, por el contrario, están llenos de criterios humanos imperfectos, nuestros corazones están en peligro. Aunque sean criterios humanos bien intencionados, pero si son imperfectos, no dan en el blanco. Eso es casi a veces, porque digo, pero es bueno, sí, pero no es lo que tú necesitas y no es lo perfecto. De hecho, ni siquiera es apropiado para lo que estás viviendo. Es como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza cuando lo que tienes es un dolor de los pies. No puedes. Ahí en esa imprecisión está la falla, aunque hubiera buena intención. Y ni hablar de la palabra que está completamente equivocada y que forma parte de lo que es nuestro manual de vida. Pero aquí el que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
Y la iglesia está para que la palabra de Cristo more en abundancia, pero también con actitudes que nos corrigen. La iglesia está para enseñarnos y exhortarnos, pero también no solo de una manera tradicional de, bueno, el pastor o el sacerdote enseña y nosotros escuchamos, para enseñarnos unos a otros. Que la palabra de Cristo more abundantemente en toda la congregación para enseñarnos, para aconsejarnos. Por eso es que debemos tener también esa amistad espiritual, donde el contenido debe ser la palabra de Cristo. Mira, yo sé lo que estás viviendo y conforme a la palabra de Dios debes hacer esto. ¿Quién se lo dice a alguien? El pastor a- al miembro de la iglesia. No siempre. Muchas veces, o sea, debes decirlo el pastor, pero muchas veces debe ser palabra del hermano a la hermana. Del joven al adulto puede ser con mucha sabiduría, con mucha honra. Del adulto al joven también, ¿por qué no? Por supuesto, cuidándonos unos a otros y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, teniendo alabanza, que quite de nosotros la alabanza y la adoración bien entendida. Bien entendidas ambas, la alabanza como la adoración, bien entendidas, un culto racional, nos alejan de pensamientos que nos hacen daño, que están contaminados. Por eso incluso tenemos mucho celo de alabar y es adorar con canciones correctas, por supuesto. En ese sentido, vamos a Hebreos 10, del 24 al 25. Aprovechemos, tenemos una familia con la que el Señor nos quiere cubrir. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Entonces hay un para qué de la iglesia, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay personas que lo que le falta en la vida es entender qué buenas obras el Señor tiene para esa persona. Recuerdo que en una ocasión en la iglesia empezando, yo escuché esto de una pastora. Me dijo: "Ramón, es hora que usted escriba un libro". Y se lo digo en serio. Un libro que yo publiqué muy artesanalmente y que lo usé, y la venta fue muy artesanal, se lo presentaba a las personas. Yo no lo hubiera hecho si Dios no me da la capacidad de hacerlo, pero también no lo hubiera hecho si no hubiera sido porque Dios me da la capacidad, pero la visión me la da una hermana en Cristo, que me dice, y le lo digo en serio. Y ahí es donde me estimuló a una buena obra por amor a la gente. Ahí es donde incluso conociéndonos, nos exhortamos unos a otros. Nos amonestamos, sí, porque es necesario para no equivocarnos más, pero también nos estimulamos a las buenas obras. Muchas veces digo, ¿qué hago con mi vida? Y en la misma iglesia, los mismos hermanos se están viendo los dones, las habilidades, pero no nos escuchamos. Porque de hecho a veces dejamos de congregarnos y aquí por eso la carta a los hebreos nos dice, no dejando de congregarnos. Mire, si los hermanos en Cristo no nos aconsejan porque no le damos la oportunidad, estamos dejando espacio para que personas equivocadas nos aconsejen. La iglesia está para eso, para el santo consejo también entre hermanos. Para que ocurra esto maravilloso que debe ser nuestro compromiso. Recuerden, tenemos un compromiso a partir de la mini vigilia de que ya oremos más juntos, que nos comuniquemos y digamos, ¿sabes qué? Como dice Mateo 18, que si 2 o 3 están congregados en mi nombre, estás en medio de nosotros, Señor. O sea, el Señor dice, yo estoy en medio de ellos. Entonces, hermano, hermana, tú que has conocido y que estás conociendo incluso mi necesidad y algunas no las conoces porque te las informo ahora, vamos a orar juntos. Oremos juntos. Cuidemos unos de otros. Ya no más llevar la procesión por dentro, o sea, guardar silencio, estar allí callados, apocados. Apoyémonos unos a otros.
Recuerde, la iglesia es amada por Cristo y quiere que Él Él quiere que el amor se vea entre nosotros. En ese sentido, recordar algo muy importante que está en Efesios 5, porque de repente alguien dirá, Cristo ama a la iglesia a pesar de cómo está. Sí, Cristo no se lleva chascos. ¿Cómo? ¿En qué sentido no se lleva chascos? Él sabe que estaba fundando, él supo desde el momento que estaba fundando una iglesia que se iba a desviar a veces, que iba a tropezar, que se iba a quedar tímida, no hace nada porque no se atreve. A pesar de eso, él dio su vida por ella. Y también yo creo que esto nos llena el corazón. Cuando yo estoy en la iglesia, estoy en el lugar por el cual Cristo amó tanto que dio su vida. Dios no, Cristo, y aquí lo vemos en su palabra, no se entregó por, por el club de ajedrez, por el club de dominó, por el club de organizar las mañanitas criollas, por la empresa donde estoy trabajando. Ama a las personas que están ahí, pero ¿por quién dio su vida? Efesios 5 del 25 al 26. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿para qué se entregó a sí mismo por ella? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, entregando su cuerpo a la cruz para santificarla. Y para siendo santa, sea entonces por esa santidad cobertura, haga lo mismo que el santo de los cielos, que es el Señor, haga lo mismo por los creyentes, las cubra, que las personas se sientan protegidas, guardadas, comprendidas, corregidas santamente, que en la iglesia el Señor ponga la visión de cómo vivir, para que nos amemos unos a otros, porque Cristo amó a la iglesia y ahora Él quiere que la iglesia ame a Cristo y a los que creen en Cristo y a los que se congregan en su. Nunca más solos, nunca más desamparados, nunca más rechazados, nunca más extranjeros, nunca más advenedizos. Si comprendemos que Cristo nos ha dado una iglesia para que nos cuidemos unos a otros y para que asumamos esa responsabilidad también de amar a los demás. Si en mi iglesia alguien se siente desprotegido, hay dos posibilidades. O tiene una percepción falsa porque la iglesia le ofrece esa protección, o puede ser que tenga la razón. Y yo y los miembros de la iglesia no le estamos brindando comprensión, amor puro, no le estamos dando la exhortación apropiada, la amonestación eh, prudente, sabia, amorosa, y no estamos cumpliendo nuestro rol. Y de hecho, si en mi iglesia no hay eso, tengo que luchar. Tengo que luchar para que en la iglesia haya cobertura, la cobertura que Dios mismo ofrece. Empezando por yo mismo ofrecer esa cobertura y también orar por ello y decirle, tenemos que amarnos más. Amémonos, cuidémonos más. Nunca más solos, nunca más advenedizos, nunca más extranjeros, nunca más desamparados. Si tenemos una iglesia, si la iglesia cumple ese rol y yo debo colaborar para que así sea también. Si entendemos esto, siempre amparados, así vamos a estar. Y gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la bendición de escucharte, de entenderte y también por la bendición que debe cerrarse con mi decisión, obedecerte. Señor, gracias porque tú nos has dado esta herramienta, este hogar, este sitio. Herramienta se queda pobre, más bien este sitio donde hay herramientas para, para reparar vidas, donde hay carpas para protegernos, donde hay alimento para precisamente saciarnos y donde también están las instrucciones para transformar al mundo por medio de dos o tres congregados, interceder, clamar y que lo que ocurre en la iglesia, aunque sea pequeñita, tenga efectos poderosos en un mundo muy grande y muy necesitado de ti. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra.
La bendecimos con plena gratitud. En nombre de Cristo Jesús. Amén.